Bueno, en este vídeo vamos a ver un poco, vamos a aprender un poco acerca de las funciones ocultas, del menú oculto del cuadro de instrumentación de los vehículos Ford, ya que aporta una serie de información que puede resultar bastante útil. Em, la información que vamos a ver es exclusiva del tablero de instrumentación y de sus circuitos allegados, es decir, de los circuitos que le proporcionan información al tablero de instrumentación. En estos vehículos, el tablero de instrumentación, aparte de informar al conductor, es otro calculador más, como puede serlo el del motor, como puede serlo el del ABS, el del airbag, etcétera. Y además, en estos vehículos en particular, el tablero actúa como pasarela, del sistema de interconexión de los distintos calculadores que dispone este coche, es decir, del sistema de multiplexado. Bueno, pues para acceder al menú oculto nos vamos a la palanquita del mando de los intermitentes y vemos que aquí tiene un pulsador que normalmente lo utilizamos para poner a cero el totalizador, es decir, el cuentakilómetros total. Bueno, pues entonces lo mantenemos pulsado y al mismo tiempo damos el contacto del coche. Aquí sale test, vemos que nos hace una prueba de las agujas de las esferas. Es decir, este cuadro de instrumentación tiene 4 esferas: el tacómetro, el termómetro del refrigerante, el indicador del gasoil y el velocímetro. Y la primera prueba que nos hace, vemos que pone gauge sweep, es decir, el barrido de las agujas de las diferentes esferas. Con esto podemos comprobar que las 4 esferas funcionan. Bueno, para pasar a la siguiente función, volvemos a pulsar el totalizador, el botón del totalizador. Aquí nos hace una prueba del display, es decir, esto es un display LCD, tiene varios segmentos y aquí nos prueba que todos los segmentos están en buen estado. Pasemos a la siguiente función, LED Test, nos hace una prueba de todos los testigos luminosos de los que consta el cuadro de instrumentación. El indicador de hielo, carga de batería, el testigo de cinturones, la luz de posición, airbag, presión de aceite, el testigo, esta flechita de exceso de revoluciones, intermitente, el testigo del inmovilizador BATS, el testigo de activación del programador de velocidad, el testigo de las bujías de precalentamiento, testigo de avería del motor, el control de estabilidad, cuando actúa el control de estabilidad, el testigo de las luces de largo alcance, el indicador de poco gasoil y el del ABS. Ahora pasemos a la siguiente función. Aquí te pone ROM Level. Bueno, como ya he dicho, esto es un calculador, tiene memorias. En este caso es una memoria ROM, una memoria solo de lectura, y el numerito que aparece aquí es, digamos, el símbolo que utiliza la casa, el Ford, para identificar esa memoria en particular. Pasemos a la siguiente función, NVM Target ROM. Vemos que es el mismo número que ha salido antes. Bueno, las palabras las siglas NVM significan Non-Volatile Memory,
es decir, que es un tipo de memoria no volátil. Una memoria no volátil es aquella que no necesita energía para guardar la información. O sea, un CD, un DVD son tipos de memorias no volátiles. O sea, una memoria ROM, una memoria EEPROM, también son tipos de memorias no volátiles. Pasemos a la siguiente función. NVMe EEPROM Level. Es decir, lo mismo que anterior, es un tipo de memoria no volátil y en este caso es una EEPROM. Es decir, este calculador lleva también una memoria EEPROM y este numerito es lo que utiliza Ford para identificarlas. Bueno, es muy importante no tocar estos parámetros, o sea, esto no hay que tocarlo. Los numeritos estos no hay que tocarlos. ¿Por qué? Porque podemos alterar el funcionamiento del cuadro de instrumentación. Manufacture Start. Es decir, esto la verdad es que no sé muy bien lo que el numerito lo que quiere decir. Vamos, se supone que yo podría pensarse que es la fecha de fabricación del vehículo o del cuadro, en este caso del cuadro de instrumentación. En este caso Ford utiliza este numerito, es del 66, que igual es un código, digamos un código específico de Ford. Horas, manufacture hours, es decir, horas de fabricación. Aquí te impongo un código A815. Esto supongo que será, la designación que utiliza Ford para, digamos, para designar las horas, o 815 horas. No sé realmente lo que quiere decir este número, pero supongo que será, como el anterior, un código interno de la propia Ford. Aquí, por ejemplo, tenemos una función muy útil, DTC. Esto, como todo calculador, detecta sus propios códigos de avería, sus códigos de mal funcionamiento y los guarda. En este caso, los códigos que almacena el cuadro de instrumentación son relativos al cuadro de instrumentación, no como mucha gente piensa que son relativos al motor, al ABS, al airbag. No, estos son específicos del cuadro de instrumentación y de sus circuitos adyacentes. Aquí tenemos en esta hoja los DTCs que aparecen. En este caso no tiene ninguno almacenado, pero estos son los códigos DTC que aparecen relativos al cuadro y a sus circuitos auxiliares. Por ejemplo, cuando aparece el 115A, te dice bajo nivel de combustible, limitada las prestaciones del motor, es decir, cuando te queda poco gasoil, pues el propio cuadro de instrumentación informa a través del CAN bus a la centralita de control de motor, al PCM, de esta circunstancia, y la propia centralita del motor, la propia PCM, te limita las prestaciones del motor con efecto de que no te quedes sin gasoil. En este caso, luego, cuando te aparece el otro código, el 115B, en esto ya es que te has quedado sin gasoil y te pone Engine Forced to Shut Down, es decir, motor forzado a pararse, ya no tiene gasoil y ya se para, ya no arranca. Bueno, cuando te aparece el código 9202, es relativo al indicador de nivel de gasoil, de combustible. Es decir, aquí te pone Circuit Open, es decir, circuito abierto. Pues esto hay que interpretarlo como una avería, una interrupción del circuito entre el aforador, es decir, el indicador de nivel que tenemos en el depósito,
y el propio cuadro de mandos. Este otro código que te dice Fuel System Circuit Short to Ground, es decir, cuando tienes un contacto a masa, o sea, es decir, en algún lugar el cableado que le manda la información del aforador al cuadro de mandos está derivado a masa. Esto es una derivación a masa. Bueno, pues cuando aparece el 9317, pone Battery Voltage too high, es decir, sobrepasa los 16 voltios, es decir, aquí te detecta una avería del regulador de tensión del alternador. Y en el 9318, es todo lo contrario, es decir, que la batería está a menos de 10 voltios. En este caso puede ser que la propia batería esté descargada, o bien que no cargue el alternador, pero bueno, esa circunstancia te la indicaría el testigo de batería. 9359, Engine Starter Circuit Error, es decir, te indica alguna anomalía en el circuito relativo al motor de arranque. A477, error de configuración del módulo. Y estos son los restantes. Vemos aquí el D262, L196, 197, 198, 199, 200 y 201 son errores de comunicación de la red multiplexada, es decir, de la red CAN. Aquí, por ejemplo, tenemos el E196, revoluciones del motor, pues aquí nos indicaría que hay un error en la red multiplexada, un error de comunicación en la red CAN entre la unidad de mando del motor y el cuadro de instrumentación, que es el que nos indica la revolución, es decir, por el tacómetro. En pues te indica otro error de comunicación, es decir, error en la red CAN, en la red multiplexada de velocidad del vehículo, entre el sensor de velocidad, el que lleva la caja de cambios, y el propio cuadro de instrumentación. Y aquí lo mismo, pero relativo al nivel de combustible, a la temperatura del motor y aquí al totalizador, el odómetro. Y el último, el E201, temperatura ambiental. Sabemos que esto tiene un termómetro. Y cuando el termómetro, las indicaciones del termómetro, mejor dicho, la información que aporta el termómetro no llega al cuadro de instrumentación, pues te aparece este código. Vemos que son códigos específicos del fabricante, es decir, que no son los códigos genéricos del OBD. Pasemos a la siguiente función. Esto es la velocidad en millas por hora. En este caso el coche está parado, pues te indica 0. Y aquí lo mismo, pero en kilómetros por hora. Esto es la designación, es decir, el código que utiliza Ford para designar el totalizador, es decir, el indicador de velocidad, el velocímetro. Sabemos que tiene 4 esferas, es decir, 4 instrumentos, y esto es la identificación, la forma que tiene el fabricante de identificar el indicador de velocidad. Aquí Engine Speed, es decir, aquí nos indicaría las revoluciones del motor, es decir, la indicación del tacómetro, del cuenta revoluciones. En este caso pone 0 porque el motor está parado. Esto es exactamente la misma información que nos ha salido antes sobre el velocímetro, pero esta vez referido al tacómetro, es decir, al medidor de revoluciones. Esta es la indicación, es decir, el número que utiliza Ford, número de identificación que utiliza Ford para designar el tacómetro.
Aquí tenemos otra información relativa al odómetro, odo roll count, es decir, al indicador, al totalizador, es decir, al cuenta kilómetros. Aquí tenemos una entrada, este es Field and AD Input, es decir, esto es una entrada, son entradas, digamos, aquí esto podemos interpretarlo como que verdaderamente existe comunicación, es decir, está mandando el aforador, es decir, el sensor de nivel que lleva en el depósito, está mandando información. Vemos que parpadea el número a el indicador de nivel. Esto es lo mismo, esto es la designación que utiliza Ford para identificar el indicador de nivel del gasoil. Aquí tenemos fuel flow, es decir, este cuadro de instrumentación indica una función de consumo instantáneo, con lo cual el cuadro, que como ya he dicho también es un calculador, necesita conocer el caudal de combustible que se consume y le viene indicado por esta información, en este caso marca cero porque el motor está parado, es decir, no hay caudal de combustible de gasoil. Esto es el indicador de gasoil en tanto por ciento. Temperatura del refrigerante del motor, es decir, lo que veíamos con la máquina, con el escáner, el parámetro ETC, pues aquí está igual, en temperatura del motor. Aquí está en grados centígrados, pero también puede indicártelo en Fahrenheit. Esto es la designación, es decir, con este número Ford identifica el termómetro de la temperatura del refrigerante del motor. Tensión de batería. Aquí nos indica la distancia que podemos recorrer con el gasoil que hay en el depósito. En este caso te dice que son 93 millas. Bueno, pues esta información es acerca digamos, del sistema PATS. El sistema PATS es la designación que utiliza Ford para el antiarranque codificado. Es decir, sabemos que las llaves, esto tiene un sistema de antiarranque por el cual el motor no arranca si no es con su propia llave. Las llaves están codificadas, las llaves tienen un código interno y si no se utiliza su propia llave o bien una llave sin codificar, el motor es imposible de poner en marcha. O sea, eso es lo que hace el sistema PATS de Ford. Y esta es la indicación, digamos, la designación, la identificación que utiliza Ford para este en particular, para el PATS que lleva este coche en particular instalado. Estas son lo mismo, son entradas. Estas son diversas entradas AD, analógicas digitales, 4, 5, y estos ya son puertos, que son hasta el 35. Es decir, puertos donde, digamos, donde desembocan cables que aportan información al tablero de instrumentación de este vehículo. Y aquí ya volvemos al principio. Bueno, pues para salirnos, pues no tenemos más que quitar el contacto. Y una vez que tenemos el contacto quitado, pues ya vamos a ponerlos y vemos ya que nos indica las indicaciones normales que
que nos suele dar el tablero.